from a prison in El Salvador, whose deportation your administration called an administrative error. You said in a recent interview you could bring him back, but you won't. Are you defying the Supreme Court, sir? No, I'm relying on the Attorney General of the United States, Pam Bondi, who's very capable, doing a great job, because I'm not involved in the legality or the illegality. I have lawyers to do that, and that's why I have a great DOJ. We have a great one. We had a very corrupt one before. Now we have a great one. And they're not viewing the decision the way you said it. They don't view it that way at all. They think it's a totally different decision. En las transmisiones oficiales, la presencia de ministros de la Corte Suprema suele ser un signo de estabilidad institucional. Cuando esa presencia se rompe, el gesto adquiere otro significado. Washington, 15 de diciembre. Durante un evento público retransmitido en directo, un ministro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se retiró de la audiencia en el momento exacto en que el presidente, en ejercicio de su segundo mandato, pronunciaba declaraciones sobre los límites de su propio poder en relación con la Constitución. La salida no fue anunciada ni comentada en ese momento, pero se notó. En cuestión de minutos, la repercusión ya había traspasado los límites del lugar y se había extendido entre los miembros del Poder Judicial, el Congreso y la prensa especializada. Lo que debería haber sido una aparición más en el calendario político se convirtió en un gesto institucionalmente significativo ante las cámaras y los testigos. A partir de ese momento, la relación entre los poderes pasó a discutirse en términos más agudos, y el episodio rápidamente entró en el radar de juristas e historiadores que siguen el funcionamiento de los controles y contrapesos previstos en la estructura constitucional. La presencia de magistrados de la Suprema Corte en eventos del Ejecutivo es algo previsto, aunque no obligatorio. Se trata de una práctica de convivencia entre los poderes, cuyo valor reside precisamente en mantener una cierta distancia respetuosa. El hecho de que un ministro abandone el lugar durante un discurso presidencial no se ajusta a las normas conocidas de esta convivencia, y es precisamente por eso que generó reacciones inmediatas entre los observadores del sistema. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. A lo largo de las horas siguientes llegaron las primeras notas entre bastidores, los informes contradictorios y, a continuación, la declaración pública del presidente del tribunal, el Chief Justice. El Chief Justice prefirió no citar nombres ni dirigir críticas directas, pero aprovechó la ocasión para reafirmar un principio que hasta poco antes parecía obvio: que las divergencias con las decisiones judiciales deben tratarse mediante los mecanismos legales existentes, y no mediante confrontaciones retóricas o intentos de deslegitimación. La declaración se hizo en un tono técnico, sin apelaciones emocionales, pero se entendió como un intento de contener una escalada. Al abordar la inaplicabilidad de los procesos de destitución contra magistrados como forma de expresar desacuerdo, el jefe del Poder Judicial reintrodujo en el debate público una línea divisoria que en otras circunstancias ni siquiera sería necesario recordar. No se trataba de responder directamente al presidente, sino de señalar al resto de las instituciones que se estaba poniendo a prueba un límite. Este gesto, tanto la salida del ministro como la nota del presidente de la Corte, se produjo en un contexto ya marcado por la tensión acumulada. Desde el inicio del nuevo mandato presidencial, la retórica contra las decisiones judiciales se había vuelto más frecuente, tanto en tono como en intensidad. Las declaraciones públicas que ponían en duda la legitimidad de los jueces, las publicaciones que atacaban la imparcialidad de los tribunales y, en algunos casos, las solicitudes explícitas de destitución de magistrados federales, pasaron a formar parte de un panorama institucional que antes se consideraba excepcional.
La retirada de un miembro de la Corte Suprema ante las afirmaciones sobre el alcance de la autoridad presidencial en relación con la Constitución se interpretó como un gesto límite. No hubo un enfrentamiento directo, pero sí una negativa a permanecer. No hubo una declaración oficial del ministro involucrado, pero sí una reacción inmediata de la presidencia de la Corte. No hubo tumulto, pero sí ruido institucional. Este tipo de acontecimiento rara vez se limita al momento en que ocurre, se inscribe en una trayectoria más amplia de redefiniciones entre los poderes. Un ministro del Tribunal Supremo no abandona una ceremonia presidencial sin saber el peso de ese gesto. Y un presidente del Tribunal Supremo no redacta una nota técnica sobre los límites del juicio político judicial sin saber a qué contexto está respondiendo. El escenario que se perfila a partir de este episodio aún es incierto, pero el registro del hecho es claro. Hubo un desplazamiento visible en la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, y este movimiento no ha pasado desapercibido para quienes siguen la arquitectura constitucional estadounidense. Para quienes siguen estos episodios con atención, es esencial comprender el contexto y las ramificaciones institucionales. Por lo tanto, seguir continuamente estas señales puede ayudar a comprender lo que realmente está en juego. Es en este contexto que la respuesta institucional adquiere un alcance más amplio. La declaración del presidente de la Corte Suprema no fue solo una reacción a un episodio aislado, sino parte de un intento más amplio de reafirmar los fundamentos del equilibrio entre los poderes ante un escenario de creciente presión. Desde el inicio del segundo mandato presidencial, el Ejecutivo había adoptado una postura más incisiva al reclamar margen de maniobra sobre temas tradicionalmente sujetos al escrutinio del Poder Judicial. Esta tendencia se hizo visible en diferentes frentes: en las acciones relacionadas con la política tarifaria, en los decretos sobre deportaciones, en las interpretaciones sobre la seguridad nacional e incluso en las señales de que las decisiones judiciales podrían ser desestimadas bajo el argumento de la urgencia o la soberanía presidencial. A partir de ese momento, ya no se trataba de episodios puntuales, sino de una convergencia progresiva de tensiones que involucraban la propia mecánica institucional de la separación de poderes. La Corte Suprema, por su parte, se vio obligada a asumir un papel más visible ante estas presiones. Históricamente reacia a manifestarse públicamente fuera de los autos, la Corte comenzó a enviar señales de que consideraban necesario explicitar ciertos límites. La nota de John Roberts, al reiterar que las divergencias deben tratarse por la vía de los recursos y no por el impeachment, se inscribe en esta lógica. No menciona directamente al presidente, ni toma partido sobre la validez de medidas específicas. Pero al recuperar la idea de la revisión por parte de instancias superiores, indica que existe un camino institucional que no puede ser eludido por decisiones unilaterales del Ejecutivo. Esta convergencia ayuda a entender por qué el gesto del ministro presente en el evento se interpretó como algo más que una reacción personal. Se inscribe en un proceso más amplio de autodefensa institucional del Poder Judicial frente a un Ejecutivo que ha buscado, de manera reiterada, ampliar sus propios límites operativos. No es la primera vez que se producen tensiones de este tipo, pero la reciente acumulación de episodios y la frecuencia con la que el presidente impugna las decisiones judiciales fuera del ámbito formal contribuyen a la percepción de que algo estructural está en movimiento. Las reacciones dentro de la comunidad jurídica también ilustran este punto. Los tribunales regionales, las asociaciones de jueces y los profesores de derecho constitucional han comenzado a publicar notas y artículos que retoman principios elementales del sistema, como la independencia judicial y la autoridad de la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución. En muchos de estos textos,
el tono no es de confrontación política, sino de preocupación institucional. El énfasis está en recordar que la legitimidad de las decisiones judiciales no depende del acuerdo del presidente o de su base, sino de la coherencia con el marco legal vigente. Este tipo de reacción tiende a aparecer siempre que hay señales de que los límites institucionales están siendo tensionados. A partir del gesto del ministro que abandonó el evento y de la nota emitida por el presidente del Tribunal Supremo, comenzaron a producirse otros movimientos entre bastidores. Congresistas de diferentes partidos comenzaron a debatir en comisiones internas el papel del poder legislativo como garante del equilibrio entre los poderes. Algunos miembros de la oposición propusieron audiencias para debatir los límites constitucionales del poder presidencial, mientras que los aliados del gobierno intentaron minimizar el episodio, argumentando que se trataba de una interpretación excesivamente rigurosa de un discurso informal. Esta disputa de narrativas muestra que el episodio tuvo efectos reales sobre el comportamiento de las demás instituciones, aunque sin generar acciones inmediatas. Este ambiente de vigilancia y reposicionamiento institucional también se puede observar en las recientes decisiones de los tribunales inferiores. Los jueces federales, al analizar las medidas del Ejecutivo, comenzaron a explicitar en sus decisiones la importancia de observar los precedentes de la Corte Suprema como una forma de anclar sus sentencias en una base más sólida ante posibles reacciones políticas. Hay un claro esfuerzo por reafirmar la autoridad judicial no como un obstáculo, sino como un componente funcional del sistema de controles y contrapesos. Este tipo de lenguaje técnico refuerza el papel del Poder Judicial como institución de control, incluso bajo presión. En este contexto, la actuación del Tribunal Supremo se vuelve especialmente delicada. La Corte está compuesta en su mayoría por ministros nombrados por presidentes del mismo campo político que el actual mandatario, lo que intensifica el escrutinio público sobre sus decisiones. En casos delicados, cualquier dictamen puede interpretarse como un alineamiento automático o una reacción estratégica. De ahí la importancia del gesto individual del ministro que se retiró del evento y de la nota que, sin mencionar nombres, reposiciona a la Corte como un polo institucional autónomo. Aunque ambos movimientos son discretos, su peso reside precisamente en el hecho de que no son frecuentes ni exigidos por el protocolo. Surgen como respuesta a algo que, en el interior de las instituciones, ya se percibe como fuera de la normalidad funcional. Para quienes siguen de cerca el funcionamiento del sistema político estadounidense, este tipo de movimientos suelen ser más elocuentes que los discursos inflamados. El lenguaje del gesto, cuando proviene de una instancia que tradicionalmente se abstiene de manifestaciones públicas, tiene una densidad propia. Y la reacción coordinada de segmentos del Poder Judicial y del ámbito jurídico en general sugiere que nos encontramos ante un momento de inflexión. No se trata solo de una controversia entre poderes, sino de la actualización de los mecanismos institucionales de autodefensa ante nuevas formas de presión. Análisis como estos requieren un seguimiento continuo y una atención a las señales más sutiles del proceso institucional. Ese es el compromiso que sustenta este canal: ofrecer contexto, identificar patrones y observar los desarrollos con un enfoque en la integridad del sistema. En el debate entre constitucionalistas y analistas del sistema político, siguen existiendo opiniones divergentes sobre el significado y los límites de los hechos observados recientemente. Para una parte significativa de la comunidad jurídica, la decisión de un ministro del Tribunal Supremo de ausentarse de un acto oficial con el presidente debe interpretarse como una reacción institucional legítima ante la percepción de un riesgo concreto para el orden constitucional.
Otros expertos, sin embargo, sostienen que esta ausencia, aunque dotada de un fuerte simbolismo, sienta un precedente delicado al permitir que los miembros del Poder Judicial expresen públicamente su malestar político en compromisos oficiales, incluso cuando lo hacen con la justificación de la protección institucional. Desde esta perspectiva, la controversia central no se centra en el gesto aislado, sino en lo que revela sobre el funcionamiento de las normas informales que sustentan en la práctica la separación de poderes. Los investigadores que siguen de cerca la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial observan que la tensión actual no es el resultado de un solo episodio, sino de una acumulación progresiva de declaraciones presidenciales que buscan redefinir, en el plano del discurso público, los límites de la autoridad judicial. Hay registros de al menos 5 ocasiones en las que el jefe del Ejecutivo cuestionó abiertamente las decisiones de los jueces federales, calificándolas de políticamente motivadas o de obstáculos al ejercicio del gobierno, además de mencionar la posibilidad de cambios legislativos o constitucionales como respuesta. Para los analistas institucionales, el elemento más preocupante no es solo el contenido de estas críticas, sino la repetición sistemática de este comportamiento. Un presidente puede discrepar de las decisiones judiciales dentro de las reglas del sistema constitucional. Sin embargo, cuando comienza a cuestionar de forma recurrente la legitimidad de la función judicial en sí, los pilares constitucionales entran en una zona de tensión continua. Esta tensión se agrava cuando el discurso crítico va acompañado de propuestas destinadas a reducir los mecanismos de control, como la revisión de la estabilidad de los magistrados federales o cambios estructurales en el funcionamiento de los tribunales superiores. En estas circunstancias, la frontera entre la crítica política y la erosión institucional se vuelve cada vez más imprecisa. Hasta el momento, no existe consenso sobre los efectos jurídicos a largo plazo de este conjunto de manifestaciones. Aún así, ya se observan cambios perceptibles en el comportamiento de otros actores del sistema. Los parlamentarios, que antes evitaban tratar públicamente la independencia del Poder Judicial, han comenzado a incluir este tema con mayor frecuencia en sus pronunciamientos. Paralelamente, las asociaciones representativas de la magistratura han adoptado una postura más firme en la defensa de las garantías constitucionales consideradas esenciales para el ejercicio de la jurisdicción. Otra línea de interpretación se centra en las consecuencias sistémicas de este escenario. Los especialistas en derecho constitucional comparado indican que la dinámica observada en Estados Unidos presenta similitudes con los procesos de concentración del poder ejecutivo en democracias constitucionales que se han enfrentado a crisis de legitimidad institucional. Estos procesos suelen implicar ataques verbales reiterados al Poder Judicial, propuestas de reformas institucionales, nombramientos alineados políticamente y movilización del apoyo popular contra las decisiones judiciales. Aunque los contextos nacionales no son idénticos, los organismos de control democrático suelen señalar estos elementos como primeras señales de alerta. En este contexto, los analistas consideran que la orientación reciente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente en temas relacionados con la inmigración, la seguridad nacional y la ampliación de las prerrogativas presidenciales, tendrá un papel decisivo en la definición de los contornos institucionales del período actual. La ausencia de una respuesta clara y coherente puede interpretarse como tolerancia, mientras que las decisiones firmes, aunque se basen en argumentos técnicos, pueden indicar la reafirmación del papel de la Corte como límite al poder político mayoritario. El desafío adicional se deriva del hecho de que el propio tribunal se encuentra bajo un intenso escrutinio público, ya que una parte significativa de sus miembros fue designada por el mismo grupo político que ocupa el Ejecutivo.
Para los observadores institucionales, este escenario impone a la Corte Suprema una doble responsabilidad: preservar su autonomía decisoria y al mismo tiempo administrar su legitimidad pública en un entorno marcado por una elevada polarización. En este contexto, la actuación del presidente del Tribunal Supremo cobra importancia estratégica. Conocido por su búsqueda del equilibrio y su preocupación por la credibilidad de la institución, su postura sobre el tema, aunque formulada de manera técnica e indirecta, se interpreta como un intento de contener el desgaste simbólico del tribunal. Al reafirmar que las divergencias en relación con las decisiones judiciales deben abordarse mediante los instrumentos legales previstos y no mediante iniciativas de represalia, busca volver a situar el debate en los marcos jurídicos y alejar, aunque sea de forma implícita, la idea de que el Poder Judicial puede moldearse según la conveniencia del Poder Ejecutivo. En este contexto, el silencio adoptado por el ministro que se retiró del evento presidencial también ha sido analizado desde diferentes ángulos. Al evitar explicaciones públicas o justificaciones adicionales, contribuye a que la atención se mantenga centrada en el significado institucional del gesto y no en su figura personal. Para algunos juristas, esta postura refuerza la interpretación de que la actitud no tuvo motivaciones partidistas, sino que representó una posición en defensa del orden constitucional. Otros entienden que el silencio reduce la posibilidad de que el episodio sea apropiado por narrativas políticas concurrentes, preservando su valor como señal interna de alerta. Aún así, el episodio amplió un debate más amplio sobre el papel de las instituciones en contextos de presión asimétrica. Cuando uno de los poderes concentra canales directos de comunicación con la sociedad, recursos administrativos significativos y un apoyo parlamentario consistente, los mecanismos de contención pasan a depender aún más intensamente de la actuación técnica coordinada y continua de las demás instancias. La reflexión que se impone, según los estudiosos del derecho público y las ciencias políticas, se refiere a la capacidad de resistencia de las normas constitucionales ante la creciente personalización del poder. La trayectoria constitucional de los Estados Unidos ya ha enfrentado desafíos importantes, pero el elemento distintivo del momento actual radica en la intensidad y la constancia con que principios antes ampliamente aceptados están siendo relativizados en el discurso oficial. La independencia del Poder Judicial, la autoridad de las decisiones colegiadas y la estabilidad de los mecanismos de revisión se han puesto en duda, no por argumentos jurídicos consistentes, sino por evaluaciones políticas a corto plazo. Esto abre la puerta a una transformación gradual de la forma en que las instituciones son percibidas en el imaginario público. Los analistas más cautelosos reconocen que el sistema aún cuenta con salvaguardias activas, como el pluralismo institucional, la actuación de los tribunales inferiores y el compromiso de sectores de la sociedad civil. Sin embargo, también admiten que estas salvaguardias requieren una reafirmación continua, sobre todo en un entorno en el que la retórica confrontacional tiende a imponerse al lenguaje constitucional. La continuidad de la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial dependerá en parte de las decisiones que la Corte Suprema deba dictar en los próximos meses en procesos relacionados con la autoridad presidencial, pero dependerá igualmente de la disposición de las instituciones a mantener límites recíprocos, incluso bajo intensa presión política. Por ahora, la retirada de un ministro de un acto oficial y la respuesta moderada del presidente del Tribunal Supremo siguen siendo referencias de un sistema que busca preservar su integridad ante los retos internos y externos. Aunque no determinan por sí solos el rumbo futuro, estos episodios marcan un punto de inflexión difícil de ignorar.
El análisis cuidadoso de estos movimientos, de sus matices y de sus posibles efectos institucionales es esencial para comprender no solo el presente, sino también los precedentes que pueden consolidarse en el futuro. Es con este compromiso de observación continua, rigor analítico y responsabilidad institucional que se siguen los próximos desarrollos de un escenario que aún está en formación.